Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Quiero traer una reflexión de la palabra basada en Génesis capítulo 30, verso 27. Antes de citar el verso, quisiera que pudiéramos responder algunas preguntas que quisiera hacerles. ¿Harías lo posible, si estuviera en tus manos, por cambiar algún aspecto de tu vida si tú supieras cómo hacerlo? Es decir, si tú supieras que haciendo eso o dejando de hacer esto, tu vida mejoraría y tu vida sería mejor, ¿lo harías? En los 80, a mediados de los 80, salió una película y sacaron varias series de esa misma película llamada Volver al Futuro. Y en una de las secuencias de la película, uno de los protagonistas toma un almanaque en el que vienen las fechas de todos los deportes y quienes ganaron, etc. Y la trama de la película era de que este joven, la idea era poder saber, poder tener el conocimiento de ciertas cosas que a él le interesaban mucho tiempo antes de que sucedieran. Y yo creo que a muchas personas les inquieta eso, o en algún momento de nuestra vida mencionamos hubiéramos, y alguien dice, es que el hubiera no existe, es que hubiéramos. Y todos en algún momento a lo mejor hemos deseado cambiar algo porque de nuestra vida, algún momento triste o amargo, difícil en nuestra vida, después de que nosotros tenemos el conocimiento o después de que nosotros tenemos la evidencia de aquellas cosas y sabemos que aquello se pudo haber evitado, aquello pudo haberse, no pudo haber pasado si hubiésemos hecho algo al respecto. Hay algunas cosas que se pueden cambiar, hay algunas cosas que pueden evitarse en la vida, y déjame decirte que en la Biblia viene la historia de un hombre que entendió cómo poder cambiar estas cosas. Y eso es interesante. Y te quiero contar la historia de este hombre, de un hombre que le pegó al premio mayor, de un hombre que le pegó al gordo, un hombre que fue bendecido por Dios. Y lo más interesante es que se dio cuenta y él supo de dónde, supo cómo hacerlo. Así es que le he puesto por título a este sermón, El Huicho Domínguez de la Biblia. ¿Qué te parece? Este es el Huicho Domínguez de la Biblia. Un hombre que le pegó al gordo, un hombre que supo cómo hacer las cosas para él mismo. Vamos a ver la historia de este hombre que no toda su vida fue perfecta, pero hizo algo muy bueno y sobre eso quisiera que nos centráramos. Génesis capítulo 30, verso 27 dice, y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que el Señor me ha bendecido por tu causa. Fíjense la historia de este hombre llamado Labán, de este Huicho Domínguez bíblico. Dice, quédate, le dice a Jacob. Labán era su suegro y le dice, quédate conmigo, porque he experimentado, porque me he dado cuenta, porque hasta ahora entiendo que el Señor me ha bendecido por tu causa. Es decir, este hombre no necesitó una máquina del tiempo como tal vez todos deseáramos una máquina del tiempo, ¿verdad? Para ir al futuro. Y si tú supieras cuáles son los números ganadores del avión presidencial para ahora, para
septiembre creo que es la rifa, ¿cuántos cachitos comprarías? La verdad. Si tú supieras los números de tantos cachitos, ¿los comprarías? Creo que sí. Pues este hombre, Labán, dice la palabra de Dios que se sacó la lotería, le pegó al gordo. Dice, Jacob, me he dado cuenta que Dios me ha bendecido por tu causa. Lo primero que vamos a ver de este hombre llamado Labán es que él puede experimentar o él se puede dar cuenta de dónde venía la bendición. Es decir, él pudo entender que antes de Jacob su vida estaba tal vez en una situación normal, en una situación regular en cuanto a su ganado, en cuanto a lo que él tenía en sus tierras, en lo que él poseía. Y después de que Jacob llegó y estuvo con él de unos años, él se da cuenta de que su ganado se ha multiplicado exponencialmente, de que sus tierras se han expandido, de que la economía en lo que él ha manejado era mucho mejor. Y él se dio cuenta. Y eso es lo que quisiera que aprendiéramos de él. Él se da cuenta de que el Dios de Jacob bendice ahora su tierra y lo que él posee por causa de Jacob. Y este hombre dice que es bendecido por causa de Jacob. Él lo expresa y le dice a Jacob, le dice, no te vayas porque ahora entiendo que Dios me ha bendecido por tu causa. ¿Quién querría despedir a esa gallina de huevos de oro? ¿Quién dejaría ir a una oportunidad así? Nadie. Ninguno de nosotros creo que dejaríamos pasar una oportunidad así. Insisto, si nosotros supiéramos, si nosotros pudiéramos tener el conocimiento de ciertas cosas que van a pasar, claro que nosotros, si nos interesan esos resultados, los cambiaríamos y haríamos lo posible por cambiar esa situación. Pues déjame decirte que este hombre pudo entender quién tiene el poder para cambiar esas cosas. Y estoy seguro que esto te interesa. A mí me bendijo mucho al estudiar la vida de este hombre. Y lo primero que puedo entender de él es que, o la única cosa buena que tiene este Huicho Domínguez de la Biblia es de que se da cuenta cómo es que él es bendecido. Desafortunadamente hoy en día hay mucha gente que Dios bendice y no se da cuenta de dónde vienen las bendiciones. Se sientan a la mesa, se llenan y no se dan cuenta que Dios es el que bendice. Se acuestan, se levantan de nuevo, trabajan, van y vienen, hacen todo lo que tienen que hacer y desafortunadamente no se dan cuenta de que es Dios bendiciendo sus vidas. Hay mucha gente que cree que la bendición viene del trabajo, del esfuerzo, de la disciplina, del coraje, de la posición, del patrón, de la empresa, de X lugar. Y hay personas como Labán que se dan cuenta de dónde vienen esas bendiciones. El verso 38 al verso 41 dice que Labán era un hombre solamente interesado en las riquezas terrenales. Le dice a este hombre, me llama la atención, que este Huicho Domínguez, como el Huicho Domínguez que conocemos, ¿verdad? Allá en los 90 sale una telenovela que marcó la vida de este actor mexicano con este personaje. Y este personaje bíblico tiene mucho parecido con él, porque era una persona que solamente le interesaba el dinero. Fíjense, va Jacob
desde el verso 25 y verso 26, va Jacob con él y le dice, ¿sabes qué? Y va Raquel y Lea, sus esposas, van con Jacob hacia Labán y le dicen, ¿sabes qué, suegro? Voy a ir a mi tierra con mis padres, venimos a despedirnos y nos queremos ir. Y entonces Labán pone el grito en el cielo y le dice, no, no te vayas, por favor, no te vayas a ir. Y yo me imagino a Lea y a Raquel atrás de Jacob. Ay, mi papá, tan tierno y tan dulce mi papá. Yo me imagino comentando Lea y Raquel, esposas de Jacob. Qué detalle de mi papá, mira, no quiere que nos vayamos. Nos aprecia. Desea seguir jugando con sus nietos. Es un excelente abuelo. Y yo me imagino ahí están Lea y Raquel comentando atrás de Jacob. Y entonces sale Labán y le dice, no te vayas. Porque me he dado cuenta que si tú te vas, las bendiciones se van y yo dejo de ganar dinero. Y yo me imagino allá a Lea y a Raquel, ay, siento que me va a dar, siento que me va a dar. Me imagino a Raquel y Lea echándole aire ahí, ¿verdad? Pensando que su papá le estaba diciendo que no se fueran por el amor a los muchachos o a ellas. Labán no era el clásico abuelo que pasaba la clave de Wi-Fi. Labán no era el clásico abuelo que pagaba el Netflix y te pichaba las pizzas el fin de semana. Labán no era ese hombre, era un hombre mezquino y era un hombre interesado solo en sus riquezas. Este no era un punto favorable sobre Labán. Dice que le dice a Jacob, no te vayas. Jacob dice, me tengo que ir. No, es que si tú te vas, yo dejo de ganar dinero. Mis riquezas van a menguar. Mis acciones en la bolsa de valores van a bajar. No te vayas. No era por los nietos, no era por las hijas, no era ni siquiera por él, sino eran sus intereses que él estaba cuidando. Era un hombre mezquino, avaro, que solamente pensaba en sí mismo y en sus riquezas. Este punto no es favorable, no tenemos nada que aprender de ello. Insisto, lo que más me llamó de la vida de él fue de que él se dio cuenta de dónde es que venían las bendiciones. Siendo un hombre incrédulo, siendo un hombre sin fe, siendo un hombre no creyente, que no conocía a Dios. Y aún así él se da cuenta de dónde vienen las bendiciones. Y eso a mí me impactó. Porque muchos defectos tiene Labán, pero yo quisiera tener lo que él tuvo. El discernimiento, el entendimiento en las cosas de Dios, de poder entender que es su bendición, su favor sobre la vida del hombre para que éste sea bendecido. Y eso es admirable, eso es lo que quiero que aprendas. Quiero que le pegues al premio mayor, quiero que te quedes con esta enseñanza. Quiero que puedas entender que en Dios pueden cambiar muchas cosas. Que en el camino de Dios o en la presencia de Dios las cosas pueden ser mejores. Este hombre le dice a Jacob, no te vayas. Yo me imagino casi se le tira a los pies y se le hinca a Jacob y le dice, no te me vayas. ¿Por qué, suegro? Es que si tú te vas, dejo de ganar dinero. Bueno, había algo que no era bueno. El hombre era interesado en las riquezas, pero había algo muy bueno en él que él sabía. A él le constaba que sus riquezas habían crecido con Jacob en su casa. Algo que a Labán no le interesaba era su familia. Dice el capítulo 31, verso 15, dicen sus hijas, Lea y Raquel, dice, no nos tiene ya como por extrañas, pues que nos ha vendido y aún se ha comido por completo nuestro precio. Es decir, que cuando Jacob llega ahí a su tierra y
se da a conocer entonces. Dice, me tienes que trabajar unos años por mis hijas si la quieres. El hombre haciendo negocio con las hijas, literalmente las vendió el hombre. Un Huicho Domínguez cualquiera. El hombre vende a sus 2 hijas y de lo que las vende literalmente porque se beneficia con el trabajo de Jacob. Y no solamente eso, sino no les comparte las bendiciones que él tiene a sus hijas. Un hombre sumamente mezquino, un hombre sumamente avaro, un hombre malo. ¿Quién vendería a sus hijas? Y dice la palabra de Dios que aún con esos grandes errores, con esos grandes defectos o grandes pecados de Labán, yo admiro una sola cosa de él y es lo que yo quisiera tener. El discernimiento que este hombre tuvo al declararle a Jacob y decirle, eres una bendición, Jacob, me he dado cuenta. Ahora tengo el entendimiento que mi vida ha cambiado. Cuando tú llegaste, tenía 10 chivas, ahora tengo 100. Tenía 2 burros, ahora tengo 20. Tenía 20 camellos, ahora hay 150 camellos. Tenía un granero, ahora hay 10 graneros y están llenos. Antes podía sembrar solamente 1 hectárea, hoy hay 50 hectáreas sembradas. Labán fue un hombre que pudo decirle a Jacob, me he dado cuenta. Tengo evidencias de que cuando tú llegaste, algo pasó en mi vida y en mi entorno y no quiero que te vayas. Porque la declaración de él es, Dios me ha bendecido por tu causa. No le da el crédito a Jacob. Le dice, he entendido que tu Dios, Jacob, me ha bendecido. Y eso es lo que quiero que entendamos esta tarde. Quiero que quede grabado en tu corazón. Yo quiero que tú le pegues al premio mayor. Tal vez, mira, se nos ha ido el sueño en alguna ocasión queriendo volver al pasado y querer borrar algo y cambiar algo. No podemos hacer eso, pero sí podemos cambiar nuestro futuro, lo que viene. Cuando uno le entrega su vida a Dios, cuando uno pone al Señor como Rey y Señor de su hogar, de su corazón, las cosas cambian. Este hombre da testimonio de ello. Y mira que este hombre no creyente está hablando bien del Dios de Jacob. Uno como cristiano, yo siempre lo he dicho, uno como cristiano siempre habla bien de su iglesia y siempre habla bien de su Dios. Y entre nosotros, como una hermandad, como una familia, podemos decir, nuestro Dios es bueno, y todos podemos decir, amén, nuestro Dios es bueno. Y es loable. Pero ¿qué pasa cuando alguien que no es cristiano, que no conoce a Dios, un incrédulo, un pecador, viene a nuestra comunidad, a nuestra congregación y da testimonio de lo que Dios es? Eso es magnífico. En una ocasión les comentaba y les decía, yo he platicado con muchas madres de familia y todas las madres de familia tienen hijos hermosos. Pero yo he andado en muchos lugares y me he dado cuenta de que hay gente fea. De verdad. En algunos lugares hay gente que está fea. Y yo digo, ¿de dónde salieron si todas las madres que yo le he preguntado, todas tienen hijos hermosos y bellos? No hay ningún hijo feo. Y yo pregunto, ¿de dónde es que salieron ellos? Y es que a la opinión de una madre, no hay hijo feo. No hay un hijo feo. Porque están bajo la lupa y bajo el corazón de una madre. Y una madre siempre va a decir que es un buen hijo. Yo recuerdo una nota periodística de un renombrado hombre que disolvía a la gente en ácido en Tijuana.
Y le perdieron la cuenta de cientos de personas que el hombre, sin ninguna contemplación, podía desarticular los cuerpos, meterlos en enormes contenedores y vaciar ácido y sosa cáustica y dejarlos por días y disolverlos sin ningún remordimiento. Cuando entrevistan a la madre de este hombre, ella expresa y dice: mi hijo es un buen hombre. Las palabras de una madre que, sin importar la tacha de la sociedad, el rechazo de la sociedad y de los medios en ese momento sobre cómo le decían, cómo le nombraban a aquel hombre, la madre sale y lo defiende y dice: él era un buen hombre. Pues nosotros podemos hablar maravillas de lo que tenemos, hablar maravillas de nosotros mismos, pero este Labán está hablando bien de un Dios que no era su Dios. Él está dando testimonio de un Dios que no era su Dios. Y eso es loable. Eso es lo magnífico. También dice la palabra de Dios que no solamente Labán solo le interesaban las riquezas, era un hombre desatendido en la familia, no le interesaba ni los nietos, ni las hijas, ni nadie. Y lo más preocupante de Labán es que era un hombre sin fe. Capítulo 31, verso 32 dice que Labán era dado a buscar ídolos, que era un hombre que no buscaba a Dios, que no adoraba a Dios. Dice la palabra de Dios que él tenía ídolos y adoraba no sé qué clase de ídolos, pero eran figuras hechas por manos de hombres a las que se le daba una deidad como Dios. Él les daba un valor a un pedazo de palo tallado, un pedazo de yeso esculpido, a una piedra, a un palo. Él le daba el valor de una deidad y ante ellos se inclinaba porque tenía varios, dice la Biblia. Entonces era un hombre que no tenía fe en Dios. A mí me sorprende mucho su declaración, porque Labán le dice a Jacob: yo he experimentado que el Señor me ha bendecido por tu causa. Entonces cuando Labán le dice esto a Jacob, yo me pregunto: ¿por qué no dejaste ir a Jacob y tú te volviste a Dios? Después de todo, Jacob no es el que te está bendiciendo el Dios de él. Entonces si él se va, pero tú te vuelves a Dios, la bendición se queda. Él da testimonio de que la bendición que él tenía no venía de Jacob, venía de Dios, porque su declaración lo dice. ¿Por qué no haber dejado ir a Jacob? Total, el Dios de Jacob era quien bendecía. Pero era un hombre tan cerrado, tan ciego espiritualmente, que no fue capaz de entablar una relación personal con Dios y decir: ahora yo he entendido que tú eres el que bendices, sígueme bendiciendo aunque Jacob ya no esté aquí. Fue alguien que no hizo eso. Hay muchas personas que no entienden cuando Dios bendice, o no disciernen de dónde es que vienen las bendiciones. Te citaba un ejemplo de Obed-Edom, en el caso en el que tenían el conocimiento de dónde era que venía la bendición, como el testimonio de Labán. Y te quiero dar unos ejemplos de otras personas que han ignorado de dónde es que venía la bendición. En Génesis capítulo 38, del verso 7 al 8, narra la historia de un hombre llamado hijo de Judá. Estaba casado con una mujer llamada Tamar. Y dice la Biblia que este hombre era perverso, era malo. Y por su mal camino Dios le quitó la vida. Nos estamos yendo a un extremo, lógicamente. Dice que este hombre era tan malo que Dios le quitó la vida. Es decir, en ningún momento este hombre pudo discernir que se había desviado de la voluntad de Dios. Dios nunca le quita la vida a alguien sin antes amonestarlo,
sin antes hablarle, sin antes tener un trato, sin antes darle la oportunidad al arrepentimiento. Yo creo que tuvo muchas oportunidades de una u otra manera. Dios le avisó, Dios le previno, Dios le advirtió, pero dice la Biblia que este hombre era tan malo que Dios le quitó la vida. Es decir, hay personas tan necias o ciegas espiritualmente que no pueden discernir de dónde es que viene la bendición. ¿Quién es el que bendice realmente? Hay gente como Labán que dicen, no te vayas, Jacob, porque si se va Jacob, pierdo mi bendición. Hay gente que cree que su trabajo, su empresa o lo que tienen es la bendición. Y no es así. Es Dios sobre la vida de nosotros. Es Dios sobre nuestros trabajos, sobre nuestras empresas. Es Dios sobre lo que tenemos. Labán le da testimonio a Jacob y le dice, Dios me ha bendecido por tu causa. Pero es impresionante que él no tiene una relación con él. Después de que muere y no se da cuenta de su error, viene su hermano llamado Onán. En Génesis 38, verso 10, y dice la Biblia que Onán se comportó de la misma manera que hizo lo malo y Dios le quitó la vida. Y me llama la atención cuando leo este pasaje de que cuando está viendo que su hermano mayor perdió la vida porque era malo y Dios, dice la Biblia, que Dios le quita la vida, él va y hace exactamente lo mismo. Es como, siempre me ha llamado la atención cuando la gente cuelga de los techos o de algún lugar, en las cocinas generalmente, unas enormes tiras, estoy seguro que las has visto en algún momento, unas enormes tiras con pegamento en ellas, y viene la mosca o viene el zancudo y se queda pegado. Y cuando se queda pegado se muere ahí, y ahí se queda, y ahí queda el cadáver de esa mosca ahí. Y me llama tanto la atención de que está el cadáver ahí, está la evidencia de muerte ahí. Impresionante. Y es impresionante. Llega otra y hace exactamente lo mismo. Y llega otra y hace exactamente lo mismo. Me ha tocado ver esas tiras colgando de las casas con centenares de moscas ahí. Yo me pregunto, a ninguna mosca se le ocurrió, pensó y dijo, oye, ¿no me podrá pasar exactamente lo mismo que a mis compañeras? Ninguna de ellas razonó, ninguna de ellas pensó, son insectos. Pero nosotros como seres humanos creo que sí. En la historia bíblica de y Onán pasó algo similar. Aquel hombre va y comete errores, no discierne de dónde viene la bendición, viene otro tras de él y hace exactamente lo mismo que hizo el primero. Hechos capítulo 5, del verso 1 al 11, te narro la historia de una pareja que tampoco discernió o no tuvo el discernimiento para entender de dónde venían las bendiciones. Una pareja llamada Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5 del verso 1 al 11, ellos venden una propiedad, traen una parte del dinero a los pies de los apóstoles, ellos se quedan con otra, mienten y dicen, este es el total de la venta del terreno. Dice la Biblia que muere, el esposo muere por la mentira. Cuando le está mintiendo ahí a Pedro, a los discípulos, les miente y dice que el hombre cae muerto literalmente, un paro cardíaco, no sé, pero cae muerto. Y pasan unas horas y viene su esposa y le dice, oye, y ella dice, sí, fíjese que vendimos el terreno en tanto y eso es todo y un sacrificio. Y no tuvo la oportunidad de arrepentirse, no tuvo la oportunidad ella de pensar bien las cosas. Y dice la Biblia que le pasa lo mismo que a su pareja. Ella también se muere en ese momento y también la saca. Y ambos mueren. Me estoy yendo a un extremo, lógicamente, en el que hubo personas en estos pasajes bíblicos que no entendieron
no se dieron cuenta, no fueron capaces de discernir de dónde venía la bendición. Yo te quiero dejar esta palabra en tu mente, en tu corazón, para que medites y tú seas como Jacob, que tú seas el medio de bendición, que tú seas quien bendice a los demás. Yo quiero que tú seas como Jacob, que sea tu Dios quien te bendice y te da para prosperar, y que la gente se dé cuenta de que tú eres una bendición. Jacob era un hombre que entabló una relación personal con Dios, que adoraba a Dios, que buscó la presencia de Dios. Era un hombre de fe. Y era un hombre que podía entender que de Dios venían las bendiciones. Cuando se despide de su suegro le dices, he vivido contigo tanto tiempo y me has cambiado el salario tantas veces, dice. Ahora dice, me voy a quedar contigo y Dios va a ser quien me bendiga. Te voy a contar más o menos lo que pasó. Del verso 28 en adelante, dice, y él, es decir, Labán, le dijo, señálame tu salario, que yo te daré. Y él, es decir, Jacob, respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo he estado, y cómo he estado con tu ganado contigo, porque poco tenías antes de mi venida y has crecido en un gran número y el Señor te ha hecho crecer en grandes números. Y el Señor te ha bendecido con mi llegada y ahora cuánto he trabajado también por mi propia casa. Y él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Jacob le dice, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus rebaños. Yo pasaré hoy por todas tus ovejas, dice, poniendo aparte todas las reses manchadas y de varios colores y todas las reses de colores oscuros entre las ovejas y las manchadas y las de color variados entre las cabras, y eso será para mí mi salario. Dice el verso 31, así responderás por mí mi justicia mañana. Jacob le estaba diciendo a Labán, tú no me pagues nada. Que sea Dios quien me pague. Es decir, dice la historia que separaron 3 días de distancia entre los dos rebaños, el rebaño de Labán y el rebaño de Jacob. Separaron todas las ovejas de un solo color para Labán y todas las ovejas pintas para Jacob. Dijo, desde hoy en adelante, las ovejas rayadas, pintadas y manchadas serán mías, y las ovejas de un solo color para ti. Dice la palabra de Dios que la convicción de Jacob era tal como la de Labán. Ambos hombres coincidían en una sola cosa, de que de Dios vienen las bendiciones. Yo esta tarde te quiero dejar en esa convicción, en esa fe. Que seas un hombre, que seas una mujer de fe, que entienda, que logre entender en esta vida que Dios es el que bendice y de Dios recibimos todo lo que tenemos. Dios te bendiga.